Hoy, bueno, tengo una prédica que la verdad que a mí me ha tocado un montón y espero que sea de bendición a ustedes. Y le puse este título, dice, ¿cuánto cuesta un milagro? ¿Cuánto cuesta un milagro, hermanos? Hay veces en que cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación en donde solo un milagro del Señor nos puede sacar adelante. ¿A cuántos les ha pasado? Estamos en una situación límite en donde decimos solo un milagro del Señor nos va a poder sacar de esta. Y hay muchas veces en las que Dios nos lleva por caminos que nosotros nunca hubiéramos imaginado estar ahí. Como calculo que le debe haber pasado al apóstol Guillermo Lucero. Una prueba tremenda de parte del Señor, que como predicaba Xavi al inicio de la reunión, Dios quitó muchas cosas a Job para mostrarle al enemigo que de esas cosas no dependía su alabanza, que la alabanza de Job estaba en su corazón, era una alabanza genuina. La palabra del Señor dice allí en Marcos 10:27, es un pasaje muy conocido. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, les dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, cuando se trata de un milagro, ¿qué es lo que nos impide a nosotros recibirlo? Si la palabra del Señor es clara, dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. Las limitaciones vienen de nosotros. Somos nosotros quienes nos limitamos a recibir aquello que pedimos. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Miren cómo eran usados los discípulos en el tiempo de Jesús. Dice que amontonaban a los enfermos en fila para que cuando pasaran los discípulos, dice, aunque sea la sombra de Pedro, pasara por sobre ellos. Y dice que eran sanados y los que creían en Jesús aumentaban. Ahora, ¿qué es lo que necesitaban ellos para recibir el milagro que estaban buscando? Amén. Fe. A ver, esto les tomo prueba. Cuando Bartimeo estaba postrado y pasó Jesús, ¿qué le dijo Bartimeo a Jesús? Ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. La misericordia ante los ojos del Señor es una de las cosas principales que a nosotros nos detienen cuando necesitamos un milagro. El buscar la misericordia del Señor es buscar el perdón del Señor, presentarnos con un corazón limpio ante Él. Y ahora sí, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice, uno más. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos a Dios. Ahora, hay un versículo muy conocido que dice, sin fe es imposible agradar al Señor, agradar a Dios. En fin, un milagro, ¿qué requiere? Requiere de un corazón dispuesto a dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Cuando hay alguna limitación,
Y quizás debemos pensar si hay algo que esté frenando eso que nosotros pedimos. Quizás un corazón sin perdonar, quizás odio, quizás rencor, quizás amargura, quizás alguna cuenta sin cerrar, puede detener la bendición que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, cuántos saben, había notado esta pregunta, dice, ¿cuántos saben que para que nuestros pecados sean perdonados hay que arrepentirnos? Que levanten la mano. Bien. ¿Saben de dónde viene la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene del griego naham, que significa volver atrás. Significa volver atrás. Imagínense que uno va por la ruta, como nos pasó a nosotros el otro día con mi mujer, teníamos que arrancar para Catriló y arrancamos para Carué. Nos dimos cuenta porque cuando había árboles raros, nosotros nunca los habíamos visto. Y nos dimos cuenta, gracias al GPS y a que nos parecía rara la ruta que estábamos yendo, como no sé cuántos kilómetros, nos íbamos de Carué. Cuando uno va por una ruta equivocada, tiene dos opciones: continuar por la ruta equivocada o volver atrás y empezar de nuevo. No solamente la palabra del Señor habla de arrepentirnos, sino que también habla de resarcir aquello que nosotros hicimos. El Señor dice que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Está allí en Proverbios 28:13. O sea, nosotros nos arrepentimos y nos apartamos y hallamos misericordia ante el Señor. Ahora, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos arrepentimos de haber lastimado a una persona? Nos arrepentimos de haber robado. El Señor nos perdona. Pero ¿qué debemos hacer? Restituir. La palabra del Señor nos incita a que nosotros obremos y nos hagamos cargo del pecado, de nuestro pecado. Cuando Jesús fue a visitar a Zaqueo, ¿qué le dijo Zaqueo a Jesús? Zaqueo era un hombre, un publicano, que había robado a dos manos, robado y estafado gente. Sin embargo, Jesús le dijo: es necesario que yo hoy venga a tu casa. Y Zaqueo, arrepentido, dice: Señor, aquellas personas que yo les robó se lo voy a restituir hasta 4 veces. Y Jesús dice: hoy ha entrado salvación a esta casa. Amén. Bendito. Nosotros debemos arrepentirnos. Si hiciste algo mal, arrepentirte ante los ojos del Señor, pero tomar cartas en el asunto. No, Señor, perdóname porque le pegué a mi mejor amigo. No, andá, pedí perdón al Señor, pero andá con tu amigo a hablar y pedirle perdón. Señor, me arrepiento de haber quedado una deuda. Bueno, que las pague el diablo, dijo. No, vayamos allá y arreglemos nuestra cuenta. El Señor quiere que nos arrepintamos, pero dice su palabra que la fe sin obras no sirve, es muerta. Podemos tener toda la fe del universo, tal dice la palabra, que movamos esa montaña de allá para acá. Pero si no hacemos nada, no sirve, hermano. El milagro nuestro va a venir cuando nosotros dispongamos nuestro corazón a través del arrepentimiento. Quiero contar una historia que la escuché en un audio de una radio, un programa cristiano que me gusta mucho, de Centroamérica, que cuenta una historia que según dicen es verídica. Yo he buscado así, todos dicen que es una historia cierta, que fue en Estados Unidos. Dice que había una niña que se llamaba Teresa. Teresa escuchó a sus papás que estaban hablando de que su hermano padecía una enfermedad y que el papá iban a irse de su casa y se iban a alquilar algo más pequeño, porque no solamente no le alcanzaba para el alquiler, sino que tampoco le alcanzaba
menos le alcanzaba para pagar la operación de su hijo. La nena, escuchando todo lo que hablaban sus padres, dice que fue a su pieza, agarró un frasquito de mermelada que tenía, lo abrió, clink, 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 tiró todas las monedas al piso. Dice que las contó 3 veces, y se aseguró bien la plata que tenía. Tenía $1 con 11 centavos. Esa era la plata que la nena tenía. La niña salió de su casa y se fue un par de cuadras a donde había una farmacia. Entra en la farmacia la nena y se queda esperando mientras el farmacéutico estaba ahí y daba vueltas. Y la nena estaba... porque veía que el farmacéutico no le daba bolilla. Y el farmacéutico seguía en la suya. Entonces dice la nena que agarra una moneda y empieza a golpear el mostrador. Y el farmacéutico le dice: ¿qué es lo que necesitas? Se lo dice de mala manera. Dice: ¿no ves que estoy con mi hermano, que hace años que no lo veo, que vino de Chicago? ¿Qué es lo que necesitas? Dice: yo también, dice, tengo un hermano, le dice la nena. Tengo un hermano, dice, que le está creciendo algo en la cabeza. Y mi papá dice que solo un milagro lo puede salvar. Entonces yo vine hoy a preguntar cuánto vale un milagro, le dice. ¿Y qué dice? ¿Qué me está diciendo? Le dice el farmacéutico. Acá no vendemos milagro. Sí, dice, pero mi papá dice que solo un milagro. Dice: yo quiero saber cuánto vale un milagro. Dice: mire, si yo tengo $1 con 11 centavos, le dice, y si yo tengo que conseguir más plata, yo la consigo, le dice, pero yo necesito un milagro. Y dice que se asoma de atrás de la puerta el hermano de este farmacéutico. Dice: hola, perdón que me meta. Dice: ¿cómo estás? Dice: ¿qué es lo que vos necesitas exactamente? Yo, dice, necesito saber, le dice la nena, ¿qué es lo que vale un milagro? Dice: ¿cuánta plata tenés? Le dice: tengo $1 con 11 centavos, le dice la nena. Y este hombre, que estaba bien vestido, le dice: mirá vos, dice, justito, dice, y justito lo que vale, dice, un milagro para los hermanitos, dice. Gloria. Entonces dice: ¿y dónde está? Dice, tu hermano. Su hermano se llamaba Andrés. No, dice, está en mi casa con mi papá, dice. Bueno, dice, le dice que la tomó de la mano y le dice: bueno, llévame, dice, a donde están tus papás. Y dice que el hermano del farmacéutico era el doctor Carlton Armstrong, que era un médico neurocirujano. Dice que la llevó a la nena de la mano y dice que hizo la operación de su hermano Andrés gratuitamente, los papás no tuvieron que pagar nada. Y su hermano se sanó. Entonces, esta historia a nosotros nos enseña que hay personas decididas, pero hay algo que nosotros no podemos hacer, que es, para la nena, el milagro valía $1 con 11 centavos y fe. Pero nosotros sabemos que los milagros no los podemos comprar. El Señor lo único que nos pide, buscame Marcos 11:24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo único que necesitas para tu milagro es creer en el Amén, Señor. gloria a tu nombre, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer más que creer en el Señor. Cuando nosotros no creemos en Él, ¿qué pasa con nuestra vida? Nuestra vida cambia. Nosotros no podemos creer en el Señor y seguir igual. Es un fruto del Señor que cuando le creemos, dejamos que Él nos transforme. Y les puedo asegurar que esa promesa del Señor es una promesa cierta. Yo quería contar, bueno, una vez lo conté en una prédica, un testimonio que me pasó a mí, para cerrar con este mensaje. Algo que a mí me tocó muy de cerca, porque yo siempre fui una persona que, no digo que no creía en los milagros, pero siempre viví de los milagros ajenos, siempre contando milagros ajenos. Claro, y yo los contaba y gloria a Dios, pero por dentro mío yo
sabía que a mí nunca me había pasado nada que yo diga, es un milagro. Bueno, yo soy docente, me recibí en el 2019 y mi estudio fue un estudio muy complicado. Yo arranqué estudiando ingeniería. El primer año saqué solamente 2 materias de 8, el primer año saqué 4 materias de 7 u 8, creo, y el segundo año saqué 2 nomás. Claro, llegué al tercer año, yo ya no iba para atrás, no iba ni para atrás con la ingeniería. Y le comento a mi papá, y yo la verdad que me sentía muy desanimado. Mi papá me dijo que él me apoyaba si yo quería elegir otra carrera, pero que me tenía que poner pilas. Bueno, me anoto a Ciencias de la Educación por casualidad, me encantó la carrera. El primer año de Ciencias de la Educación, de 8 materias saqué 2. Tercer año que estaba estudiando, para atrás. Bueno, me dice mi papá, mirá, dice, la carrera la podés terminar a distancia. Y vení y ayudame acá mientras estudiás. Yo por dentro mío sabía que eso no iba a ser imposible para mí, estudiar y trabajar. Yo sabía que, como soy yo, imagínense, estando dedicado solamente al estudio y trabajar, sacaba 2 materias, imagínense si le agregaba trabajo. No, y aquí a distancia no es lo mismo. Entonces oré al Señor. Le dije, Señor, solo un milagro me puede sacar de esto. Cuando comienzo vendría a ser mi 4.º año de estudio, me dice mi papá, bueno, vamos a hacer así. Yo me voy a Pico a rendir y me quedé por fe. No, me quedé porque justo estaba con mis hermanos, estábamos en la reunión, y me llama mi papá, el pastor, y me dice, hijo, dice, ¿qué habíamos arreglado? Dice, que vos te ibas a venir para acá. Y yo no sabía, sinceramente digo, yo no sabía qué decir. Esto no sé si es la primera vez que lo cuento. Yo no sabía qué decir. Y yo estaba orando al Señor y le pedía, le digo, Señor, te prometo que voy a estudiar, te prometo que me voy a poner pilas. Y dice, vamos a hacer una cosa, me dice mi papá. Yo te voy a dar la última oportunidad, me dice. Termina el año y me tenés que sacar todas las materias del primer año y del segundo año. Imagínense, el primer año eran 7 materias, el segundo eran 9 materias. O sea que yo tenía que sacar 13 materias en un año. Hasta el momento lo máximo que había sacado había sido 4 materias. Y yo tenía que sacar 13. Me dice, si vos llegás a diciembre con 0 materias adeudadas, yo te permito que vos sigas estudiando ahí. Si no, directamente, hijo, ya estuviste, me dice, 3 años estudiando, dice. Vení y trabajá conmigo, me dice. O sea, la posibilidad la tuviste. Oh, se me olvidó darme al cuerpo, claro. ¿Y ahora qué hacía? ¿Cómo hacía? No me daba ni siquiera el tiempo para rendir tantas materias. Así que oré, lo recuerdo, le pedí al Señor, le dije, Señor, esto para mí es imposible. Humanamente yo creo que no lo voy a lograr. Pero tu palabra dice que lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Le digo, Señor, digo, yo voy a estudiar. Te pido que tú me abras las puertas y me guíes para poder lograr este objetivo. Bueno, empecé a estudiar. Pero era una cosa que venía el día de rendir, iba y me presentaba. Algunas sacaba o unas cuantas me bocharon. Y sacaba y le daba. Me acuerdo que mi compañero me dice, sos el kamikaze, vos te presentás ese y... Bueno, en el segundo año de la carrera, de la carrera de Ciencia de la Educación, está la materia que es Historia Argentina. Yo creo que el tamaño de la Biblia es la mitad del libro. O sea, el libro así, de Historia Argentina, en la facultad. Y la profesora era doctora en historia, o sea, que la profesora sabía más historia que nadie. Era y encima una señora mayor, era años y años estudiando historia. Claro, en nosotros, en el grupo nuestro, sabíamos que la materia de historia argentina, muchos no la rendían, la dejaban para casi el final de la carrera. La preparaban bien porque no la aprobaban. Bueno, llega diciembre, llega noviembre, fin de noviembre, yo había sacado creo que 9 materias, me quedaban 13. Claro, entre esas estaba historia argentina, digo, ¿qué hago? Yo venía estudiando a full y tratando de tirar manotazos y agarrar todo lo que viniera.
Las otras dos materias, una era práctica, dentro de todo podía zafar ahí. Una la probé con 4 raspando y me quedaba Historia Argentina. Historia Argentina no la llegué a estudiar. Sí, estudié del libro, así, estudié un 20%, lo que llegué, no daba más, una cosa que no me entraba más nada. Esto era que le hablo en cuestión de una semana, en 2 días o 3 tuve que estudiar la materia de Historia Argentina. Cuando hay personas que están 1, 2, 3 años y la preparan bien, la mayoría de nuestros compañeros. Bueno, me presento por fe, le digo, Señor, yo estudié lo que más pude, no me tiene que quedar ninguna, era la única que me quedaba. Así que bueno, me presento a rendir, estaba todo el grupo, allá en la Facultad de Pico, en Humanas se acostumbra que todas las carreras, por ejemplo, profesora primaria, de inicial, ciencia de educación, si tienen la misma profesora en común, la profesora le toma en el mismo día todas las carreras, en la materia que tenga que ella les dé. Bueno, eran todas mujeres, y estaba yo en el fondo. Y dice, la profesora estaba tomando listas para que entren a rendir, dice, ¿quién es de ciencia de la educación? Yo levanté la mano así, y yo vi que no le levantó nadie, era el único. Y la profesora me mira y me dice, vos no, me dice. Yo me quedé, de verdad me quedé, no sabía qué hacer, y digo, bueno, le bajé la mano. Pasaron a rendir, pasamos, como eran muchos para rendir, siempre la profesora tomaba oral, como eran muchos, dijo, bueno, vamos a tener que tomar escrito, pues no nos da el tiempo para que yo les tome oral a todos. Bueno, miro las hojas, eran 7 preguntas. Había 2 que yo nunca había escuchado en mi vida hablar de esas cosas, no sabía lo que era. Las otras 5 las podía medianamente pilotear, pero sabía que estaba muy flojo, estaba en una situación extrema. Bueno, se me sentó al lado una chica y yo estuve así, pensando, no podía arrancar, no sabía la primera, no sabía de qué se trataba. Miro para el costado, la chica ya había completado una carilla entera. Yo cuando recién arranqué, la chica ya había dado vuelta a la hoja y estaba empezando otra. Digo, ay no, digo, estoy para atrás, digo, no puede ser, digo, así que arranqué. Haciendo fuerza, la chica tenía de la hoja de la A4 y yo tenía de la hoja de la carpeta chiquita. Llegué pero raspando, o sea, a llenar la otra carilla. Me acuerdo que agarré una hoja más, pero para no tener vergüenza escribí 2 o 3 pavaditas como para entregarle 2 hojas. No se me ocurría más nada, era una hoja de carpeta. Así que estuve media hora desde que terminé pensando, ¿se la entrego o no se la entrego? Y digo, ¿qué hago? Ay, no. Se fueron todos del aula, quedé yo y una chica que me parece atrás mío. Yo estaba y tenía el profesor enfrente. Y estaba ahí. Digo, ¿qué hago? ¿Se la entrego, se la entrego, se la entrego, no se la entrego? Estaba así. Por ahí siento un portazo, tú. Entra la chica que estaba al lado mío, lo que había hecho como 2 o 3 hojas así, llorando. Nah, digo, yo se me bajó la goma al cuerpo. Digo, si esta chica desaprobó, yo estoy al horno con papas fritas. Y yo estaba, Señor, ayuda. Y la chica lloraba y lloraba. Imagínense que yo, el llanto de la chica, yo ve todo lo que escribió y lo mío, yo decía, no, digo, lo que me espera a mí entonces. Y la profesora le hablaba bajito y la consolaba, y bueno, ¿qué va a hacer? Yo no te puedo aprobar, decir, esto está... Y yo estaba, viste, tirando la oreja, ¿viste? A ver qué le decía. Yo no te puedo aprobar, decir, mira, la chica lloraba. Y en un momento le dice, mira, yo, si vos no me ponés que Mitre, Sarmiento y Avellaneda dependían de la escuela pública, yo no te puedo aprobar. Miro mi hoja, yo no la había puesto. Me acuerdo que entre 2 preguntas me sobraban 2 renglones. Le puse, aparte podemos hablar que Mitre, Sarmiento y Avellaneda dependían de la escuela pública. Y me saqué un 6. Llegué en diciembre con 0 materias. Desde ese día, yo siempre en mi corazón sostengo que no hay nada imposible para el Señor. Y esto que me pasó a mí, yo lo comparto a ustedes. La gloria está para el Señor. Amén, aleluya. Cierren sus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, Señor, te alabamos y te bendecimos, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas, Señor.
yo lo he vivido, Señor Gloria Padre. a Te Dios. pido que así Gracias, como me ha pasado a Jesús. mí, que tú me has bendecido, Señor, pueda también mis hermanos, Señor, experimentar de tu gracia, Señor, y de tu Te favor, Señor, bendecimos, para con lo que ellos necesitan, Señor. Gloria a Padre, tu tú nombre, conoces las Señor. necesidades, Señor, te pido que tú obres conforme los corazones, bendito Padre. Señor, Gracias, gracias Jesús. por todo, Señor, por esta hermosa y bendecida reunión en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.